Ya creo que sí, ya estamos en directo, sí salimos, se nos ve ya en cámara y estamos justo aquí compartiendo pantalla con Julie. ¿Me escucha, Julie? Te escucho perfecto, ahorita te escucho muy bien. Justo ya estaba yo también para compartirlo a través de nuestras otras páginas. Y hoy tenemos un programa bastante interesante porque queremos analizar qué es lo que ha pasado en la comunicación a nivel nacional e internacional. Siempre las semanas son movidas y cuando pensamos que una semana va a ser más tranquila que la otra, pues no siempre es más intranquila. Y pues estamos esperando que la gente se conecte para una nueva emisión de Tablero Digital, en donde vamos a analizar desde el tema de las crisis, las vocerías, cómo ha cambiado el mundo de las relaciones públicas y de la comunicación en general con el tema de la conexión, de la hiperconectividad y de las redes sociales, porque básicamente antes los tiempos eran otros, los ritmos eran otros y ahora pues tenemos que estar como que atentos siempre, ¿no? Totalmente, y algo súper interesante que es chévere poder compartir es el hecho de que eh, el tema de la comunicación realmente tiene que tener una preparación, ¿no? Lo hablábamos y conversábamos aquí, les contamos como anécdota ayer, reunidas con Sonia, conversábamos y decíamos que el mundo de la comunicación es un camino realmente súper empedrado en el aspecto de que tiene varias aristas, ¿no? O sea, no es una cuestión de tener una información y decirla, sino que tiene que haber una preparación para el vocero, tiene que haber un conocimiento del tema que va a tratar, tiene que haber también pues otros factores aparte de que soy bueno hablando, ¿no? No solo se trata de ser bueno hablando, sino de tener toda esta información que tú tienes que transmitir y aquí es donde queremos, bueno, analizar, a mí me encantaría mucho que un poco analicemos. Recientemente hubo una nueva designación, una de las cosas que en el gobierno de Ecuador, y de ahí nos vamos a ir con otros países, mira lo que pasó con la primera ministra de Reino Unido, que ha sido muy poquito tiempo en el cargo y también lo vamos a analizar justamente sobre ella. Tú hiciste creo que un artículo, Sonia, sobre el tema. Y recientemente en Ecuador tuvimos la Secretaría de Comunicación tiene un nuevo secretario que prácticamente es un vocero de gobierno también. Y este ha sido un puesto muy cuestionado en el país y seguramente debe ser en muchos países de Latinoamérica cuál es el rol que tiene que tener una secretaría o un brazo de comunicación de entidades gubernamentales. Y algo que reflexionaba ayer, justamente por ver estas entrevistas, es la poca y nula preparación que muchos voceros gubernamentales tienen para indicar las cosas que está haciendo su gobierno. Y esto realmente en vez de ser una ayuda, puede ser un problema porque eso obviamente suma a una crisis, ¿ok? Y algo súper importante que hay que destacar es que los comunicadores tienen que tener un compromiso de ética sobre la información que comparten. Tenemos que acostumbrarnos a la data, saber de dónde sacamos la información, porque ese es uno de los principios básicos del periodista. El periodista eh, va a la fuente, va a la verdad, transmite lo que está pasando. Y si yo estoy siendo portavoz y vocero de un gobierno nacional, tengo que ser transparente con quienes me están poniendo al frente. Sí, básicamente el gran tema hoy en día es que cuando haces comunicación, no necesariamente a veces tienes que estar frente a las cámaras, en otras ocasiones sí te toca hacer vocería y pues para la gente que nos sintoniza y que tenemos a muchos que son gente que se especializa en temas de relaciones públicas o comunicación, esa es como una parte importante que uno pone en blanco y negro cuando acepta algún tipo de contrato de este tipo, ¿no? Uno dice, bueno, sí, yo acepto ser el estratega, pero no soy vocero, la vocera o el vocero tiene que ser otra persona, o en su defecto hay casos en que te contratan como asesor de comunicación y que básicamente lo más importante es que hagas la vocería, porque dentro del board, dentro de la directiva de la organización o de la institución, no existe quien lo haga o no quieren tampoco tener esa visibilidad, que antes era como que una opción. Hoy en día es muy difícil que un CEO no tenga visibilidad porque la gente lo busca en sus redes sociales, lo googlea, quiere saber cuál es la marca profesional o las personas que están detrás de una marca, porque de cierta manera al conocer a la persona también te deja ver un poco cuáles son los valores corporativos y culturales que tiene esa organización y que se va a irradiar en el momento de los negocios. Así que igual estamos abiertos para que la gente haga pues sus preguntas y sus comentarios acerca de justamente de cómo es esto de hacer ahora comunicación
comunicación institucional, comunicación pública en un mundo hiperconectado, cuando pues realmente si emites un tweet o emites una declaración, no solamente estás esperando que sea la prensa la que genera algún comentario a favor o en contra, sino también que toda la gente te emite comentarios y te critica o te apoya dependiendo de lo que tú hayas dicho. Entonces tienes que tener información contrastada, porque en tiempo real todo el mundo está haciendo casi que de editor o fact-checking de lo que dices. Ya, perfecto. Entonces, y aquí hay una cosa importante también, Sonia, que es válido destacar justamente, y yo sí te quiero, tú hiciste recientemente un artículo que hablaba también de lo que pasó también, y nos vamos a enfocar quizás unos minutitos más en lo que está pasando en Ecuador. Recientemente Carlos Vera, que es un periodista de trayectoria acá en el país, y sin duda alguna, pues ha sido el maestro de muchos quienes nos hemos dedicado para el tema del mundo de la comunicación, tuvo un encuentro de trato justamente con uno de los sonidistas de su programa. Y aquí la pregunta que cabe, ¿cómo las organizaciones tienen este tipo de tratamiento con sus colaboradores? O sea, ¿qué tan tóxico puede ser? ¿Qué tan bueno sea para la empresa? Porque esto también va ligado mucho a la cultura corporativa. Y ahí quisiera un poco tu visión de lo que pasó y cómo esto también puede repercutir en diversas partes. Bueno, realmente, y justo lo hablábamos con María Mecha en una entrevista y decíamos que es también un tema generacional, porque te das cuenta que la mayoría de las personas que en Ecuador salieron un poco a defender esta postura de que cuando trabajas pues tienes que pagar piso o que cuando trabajas pues parte de el aprender es este manejar presión y a veces manejar presión incluye el saber manejar pues estos jefes exigentes, pero resulta que, como yo te decía, los que salían apoyando esa teoría eran más bien por un tema generacional, ¿no? Los que llamamos los baby Exacto. boomers, personas de 55 para arriba que decían, pues así pasó con mis padres, así me hicieron a mí, y si lo hacían a mis hijos, yo estaba contento que también se lo pudieran transmitir de esa manera, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que cuando ocurre este tipo de mensaje, y sobre todo hoy en día en que cuando nada se queda puertas adentro, todo es viralizado y todo es compartido, lo que ocasiona es que la gente puede llegar a opinar de forma negativa y se sienten que están dentro de la discusión, ¿no? Ya no es que llamo la atención y es mi colaborador y pues si no lo hago me siento mal. Realmente hoy en día, al estar todo el mundo conectado, si tú haces algo, todo el mundo siente la responsabilidad casi que ciudadana o humana de decir si están de acuerdo o no, porque por eso mismo estás haciéndolo a través de una red social, compartiéndolo a todas las personas. ¿De qué manera afecta una organización? Afecta mucho. Quizás aquí en países latinos todavía no se ve que afecte tanto, pero justamente como para hacer un link o un enlace con cómo se maneja el tema de la reputación y la confianza en las organizaciones. En el análisis de lo que pasó con Nistros, vemos que su ministra del Interior tuvo que renunciar por el hecho de que envió un correo a través de su cuenta personal de Gmail y no usó el correo oficial. El haber enviado un documento, una carta o algún tipo de documentación oficial, haberlo hecho con su Gmail, que quizás no fue Gmail, fue otra cosa, pero era un correo personal, fue motivo para que ella presentara la renuncia, porque se consideraba que esa era una falla muy grave al procedimiento administrativo del cargo que ella ostentaba. Y entonces dentro del artículo decíamos, mira, o sea, ese detalle que quizás aquí podría verse como mínimo, fue una causal para que alguien renuncie a su cargo. Si en Ecuador o en otros países de Latinoamérica tuvieran que renunciar las personas porque envían un comunicado oficial a través del WhatsApp o utilizan su cuenta personal o te piden a un colaborador hacer algún tipo de trabajo o actividad que no necesariamente es laboral, sino que le ayudas a hacer el deber al hijo, o que por favor vayas, como eres fotógrafo, también vayas y hagas fotografías al cumpleaños o el aniversario de boda de los papás. ¿Qué ocurre, no? ¿Qué ocurre esa mezcla entre líneas? Vemos que ya el mundo no es tan blanco y negro en temas de que soy tu jefe y tienes que hacerlo. O sea, la gente puede opinar y se ve como abuso de poder, se ve como abuso de confianza, se interpreta como que no sigues las reglas, como que no conoces tus responsabilidades y ya pues en otros países incluso llega el hecho de que te equivocaste, tienes que renunciar, ¿no? Entonces,
por eso te digo, hay muchas circunstancias que quizás nosotros como países latinos nos sorprenden que en otros lugares sean mucho más estrictas o mucho más dramáticas, ¿no? Pero lo que ocurre es que pues hay reglas, hay que cumplirlas, y cuando esas reglas un poco se transgreden y tienen la visibilidad de las redes sociales, el problema que genera luego a nivel de reputación es mucho más grande, ¿no? Ya no se maneja puertas adentro. Y sabes que hay algo importante porque algo que conversábamos ayer también es el hecho de que nos estamos olvidando de la huella digital, ¿no? De que todo lo que nosotros decimos, publicamos, se va a quedar por siempre y hasta siempre en el maravilloso mundo del Internet. Entonces, es como que no tenemos también este recordatorio, aunque también hay personajes que no les importa realmente, porque a medida que, bueno, que pasó esto con este comunicador, mucha gente salió a favor de que sí, así se formaba la gente, y justamente una reportera de un noticiero justamente de Guayaquil se fue a un canal nacional y decían, claro, esta información la tuvo por esto. Y aquí es súper importante mirar también una situación de que ya existen brechas generacionales en el tema del trato y la forma en cómo nos comunicamos. Ya no funciona el hecho del mate y pegue, ya no funciona el hecho del látigo, sino más bien el hecho de que tenemos que ser mucho más cuidadosos con lo que compartimos. Dime, es más o menos, dime con quién andas y te diré quién eres, dime quién eres con lo que compartes, ¿no? Porque también viene este tema de las fake news, también que muchas veces te emocionas con una noticia y la compartes y automáticamente pues tenemos infomedia, o sea, tenemos una información por todos lados, celulares, computadoras, y aquí es súper importante mirar de que en las organizaciones hay que tener el tino, hay que empezar a trabajar en estrategias de cómo me comunico con mis colaboradores y también de lo que yo estoy transmitiendo al resto. Y de lo que yo estoy dejando en esa huella digital. Y ahora yo sí quisiera, Sonia, justamente que podamos revisar, tú escribiste un artículo acerca de lo que está pasando en Reino Unido. Cuéntanos un poco qué está pasando con esta ministra. Tuvo un ingreso bastante interesante porque, claro, entró luego de un escándalo del anterior que decidió renunciar, pues, y ahora esta se va en menos de 3 meses, por favor. Porque sí nos gustaría ver tu artículo. Ya te lo voy a compartir en pantalla. Y realmente sí, lo interesante vendría a ser de que no solamente se va en 45 días, 44, estaba revisando los canales internacionales, hablan de 44 días, sino que también lo que ocurre es que ella pues tuvo un declive en su popularidad bastante fuerte, porque ingresó primero con todo el espaldarazo de que fue la última primer ministra que recibió casi que la bendición de la reina Isabel. La reina Isabel estaba casi que muy mal, la recibió un día antes de fallecer, justamente para garantizar esta transición democrática. Pero ocurre que en el Reino Unido, que el manejo del poder, pues no solamente tenemos que existe una monarquía, sino que también a través del Parlamento y del primer ministro hay esta figura que en otros países latinos existe, la del presidente. Acá es un juego de poder bastante diferente, ¿no? Entonces, acá ocurre que si un partido gana las elecciones, pues ese partido tiene derecho de liderar el Parlamento hasta que lleguen las nuevas elecciones. Si el primer ministro falla, como fue el caso de Boris Johnson, que pues tuvo muchos errores, y ojo, que el tema de Boris Johnson también fue interesante porque él tuvo muchas crisis de credibilidad y reputación, y él cae justamente por no poder corregir a tiempo y por mentir, porque él dijo que en muchas ocasiones que él no había estado en ninguna fiesta en su casa, que no había habido fiestas en su casa, que no habían habido ningún tipo de reuniones. Y resulta que luego se empiezan a filtrar fotos de Navidad, de Halloween, de reuniones cuando todo el mundo estaba en corona, súper estricto, encerrado, pues ellos allá estaban reunidos, que si bien es cierto, decía reunión de trabajo, pero había más gente reunida de lo que se había enviado. Y el no haber pedido disculpas a tiempo, el haber negado para luego tener que aceptar que su palabra falló, le costó el puesto y por esto pues luego sube Liz Truss. Y en el caso de Liz Truss, ella pues sube con una idea de poder hacer una reforma que supuestamente iba a un poco a dinamizar el tema de la economía, pero resulta que baja los impuestos también a la gente más rica y la gente se empieza a poner nerviosa, inclusive ni los más ricos la apoyan y empieza a haber incremento en las hipotecas, incremento, un conflicto en todos los temas financieros, que lo que hacen es que medios, redes sociales, gente en la calle digan y manifiesten que ella no estaba preparada para mantener el poder.
Y un gran problema hoy en día es que cuando la gente no confía en tu destreza, cuando no confía en la certeza con la que tú manejas un cargo, esta falta de confianza se refleja luego también en otras partes, en el mercado financiero, en las oportunidades de negocio, en la respetabilidad, en la confianza y a la larga afecta. Tanto así que el Fondo Monetario Internacional llama la atención a un país como Reino Unido y que ellos se convirtieron en la burla a nivel internacional. ¿Por qué se convirtieron en la burla? Porque decían, pues mira, ni a nosotros en Egipto nos llama la atención el Fondo Monetario Internacional, el presidente, el primer ministro en Grecia les dijo, yo los puedo ayudar si ustedes no saben tratar con el Fondo Internacional, sabiendo pues que Grecia fue uno de los peores calificados en el manejo de su economía hace años atrás. Y entonces todo esto, de cierta manera, nos indica que justamente yo en esta parte del artículo que se les voy a poner, hablaba de lecciones que nos deja esta situación y que uno las tiene que aprender y que las puede implementar en cualquier parte de la vida, porque no solamente necesitas ser algún tipo de autoridad para verse afectada por reputación, sino que en muchas ocasiones estas fallas que tú puedes tener en algún cargo de poder te dejan siempre, te dejan expuesto y a la larga va a afectar tu reputación. Entonces, una de las enseñanzas que nos deja es que debes pedir perdón antes que el resto te exija que lo hagas. Debes pedir perdón, debes pedir disculpas, debes decir que lo lamentas. Se dice ofrecer disculpas porque realmente si tú pides las disculpas es como que estar diciendo el otro dame disculpas, ¿no? Es ofrecer tus disculpas, debes decir la palabra perdón, debes verbalizar de la forma más clara, concreta y directa posible que te has equivocado. Esa es la máxima de... Aquí te quiero poner una pausa, Sony, porque justamente tú dijiste algo importante. Aquí también juega un rol importante el tema del lenguaje corporal, que muchas veces en los temas comunicacionales nos olvidamos. Si es una disculpa sincera, se va a sentir, y si es una disculpa simplemente por salvar los platos, realmente también se va a sentir. Y aquí es algo importante en el tema de las vocerías, porque el lenguaje corporal, y yo sí quisiera, ya después terminando esto, que pongamos, yo sí me quiero arriesgar a esto, a que pongamos justamente el video de la entrevista que Algo se cortó el audio, no sé si soy yo que no te escuché. ¿Ahí me escuchaste? ¿Me escuchas ahí? Sí, escucho los audífonos, perfecto. Entonces, yo vivo en un sector donde está mi ventana directamente a la calle y eso que estoy adentro, pero que todo se escucha, entonces a veces pongo como que ese silencio. Son los gajes de hacer los teletrabajos. Y algo que me parecía interesante es que el lenguaje corporal dice mucho, o sea, los ojos, la mirada, la forma, el tono de la voz, incluso se ven los nerviosismos, así que yo sí quisiera más adelantito que podamos poner este video de la entrevista que fue de Andrés, que es un magnífico publicista, todo el mundo lo conoce en el Ecuador sobre ese tema, pero ahí tú ves la diferencia entre lo que es una vocería, lo que tú tienes que hablar, lo que un medio de comunicación, y también el rol que el periodista tiene que tener. Sigamos con esto que tú estabas justamente dando estas recomendaciones, Sonia. Sí, y justamente mira que la segunda recomendación va muy amarrada a lo que tú dices, ¿no? Si no estás arrepentido y convencido de lo que dices, de lo que declaras, esto se nota, exactamente, no digas nada y manda a otro vocero porque realmente vas a hacer el problema más grande. Realmente la persona que da la cara en esta primera circunstancia de la crisis, que ojo, siempre en todos los talleres de crisis, cuando les explico a las personas, la gente a veces confunde. Cuando hay una crisis, tú tienes que tener una primera respuesta de cajón. Y esa primera respuesta no es decir si eres culpable, no es decir quién es responsable. Esa primera respuesta es decir, estoy informándome que esta situación está pasando, me estoy ocupando de la situación y los voy a mantener informados porque estamos actuando. Pero lamentablemente la gente se olvida de ese paso y lo que piensa es que no, es que tengo que salir a declarar cuando ya tenga el resultado y saber quién es el responsable. Realmente no es tan fácil a veces hallar al responsable. Pero hasta tener esa certeza, resulta que pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días y el presidente, el ministro o el CEO sale a hablar después de 4 días cuando ya supuestamente tiene la respuesta, ¿no? Y todo el mundo ya habló, todo el mundo tuvo su opinión y aunque tú en ese momento digas que estás trabajando, ya nadie te cree porque durante 4 días no dijiste nada. El tercer punto es, los datos debes tenerlos y debes comunicarlos a tiempo. Si no, las audiencias, tus aliados, los públicos, tus enemigos también van a hacerlo por ti. Es decir, lo que tú no comunicas, otro lo va a hacer quizás de forma equivocada, con alguna intención,
pero va a ser, la información hoy en día no es un bien que está dentro de una caja fuerte. La información hoy en día es como el aire, está rotando, está en movimiento y si no la utilizas de forma adecuada para conectar y para tus objetivos estratégicos, otro lo va a hacer, ¿no? Y la cuarta vendría a ser que tienes que identificar el estado de tu reputación, de reputación de tu marca y de tus voceros como parte de ese primer paso para reconocer las falencias, ¿no? Y esto va muy amarrado con lo que ocurre hoy en día en instituciones públicas, puede ser también en instituciones o en organizaciones privadas. Y es que las personas muchas veces nos dejamos un poquito engañar por el ego y creemos que porque nunca hemos fallado antes, luego con esta crisis no nos vemos afectados y que toda la gente cree en nosotros. Y entonces, como creemos que todo el mundo está confiando en nosotros, sentimos que nuestra reputación está muy sólida y salimos a dar mensajes casi que triunfalistas cuando deberíamos salir a dar un mensaje en un tono más humilde. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando estás atravesando una situación de crisis es realmente analizar, o sea, la gente realmente está hablando mal de mí, de esa gente que está hablando mal de mí, hay un porcentaje que realmente cree que me he equivocado, porque a veces se corre el riesgo de decir, no, es que son los medios, o no, es que son trolls, o son las redes sociales, entonces no le creas tanto porque la gente exagera. No siempre es verdad, y en ocasiones en una crisis, aunque exista exageración, el que ya haya un ruido negativo te deja una huella digital y hace que otras personas que a lo mejor confiaban en ti, pero de una forma no tan firme, duden justamente por estos otros esfuerzos de contrarios que tratan de afectar. El punto quinto es que tu huella digital perdura por encima de tus aciertos. Y ojo, que la huella digital no es ni positiva ni negativa, existe. Es como cuando la huella de una mano, ¿no? Cuando uno tiene la huella digital, tú no puedes decir, ay, es que tu huella es tan linda, es que tus dedos se ven tan lindos, tus marcas. No, es tu huella, es la marca que tú dejas, punto. Si es bonita, si está bien marcada, si se nota o no, pues eso ya luego lo verás con el estudio. Lo mismo ocurre acá. Tu huella digital existe, está ahí y tienes que estar consciente de que por encima de todas las cosas positivas que hayas hecho antes, si hoy te equivocas, la gente quizás va a dejar de confiar en ti. Muchas veces pensamos que la vida es como como que todo es muy equilibrado, ¿no? Ah, como he hecho 10 cosas buenas, 10 cosas buenas me van a pasar a mí. Y no necesariamente eso ocurre. Entonces también la gente piensa, no, es que como yo siempre hago actividades de responsabilidad social corporativa, si hay un problema, pues nadie va a dudar. No necesariamente eso ocurre, entonces hay que estar atentos también que el tema de la huella digital es algo muy sensible. Sexto, que no se puede menospreciar el contenido que se produce en las redes sociales, independientemente que sea contenido fabricado con una intención oculta, como de granjas de trolls, de empresas contrarias, de candidatos opuestos, de quizás una ex de tu actual pareja. Independientemente de que haya contenido malicioso que se produce y que hoy en día se comparte y se pone en digital, tienes que estar consciente de que te puedes convertir en un meme con cada cosa que hagas, con cada video, con cada foto, con cada gesto. Y esto te puede ayudar a ser cercano o te puede ayudar a también a hacer daño a tu reputación. Y a veces eso nosotros no estamos tan conscientes, ¿no? Entonces lo que muchos ahora llamamos, no sé cómo se dice en inglés, pero acá yo lo he escuchado en algunos cursos en alemán, le dicen como momentos memeables, ¿no? O sea, todos tenemos un momento memeable hoy en día, Y ¿no? sabes que algo importante que tú dijiste hace un rato sobre el tema de la reputación, y yo creo que algo que nosotros nos estamos olvidando mucho de las personas que hacen vocerías, independientemente de que sean gubernamentales o de empresa. Una de las principales características que tiene que tener un vocero es que tenga credibilidad y conocimiento de lo que va a hacer. Yo no puedo ser vocera de un ministerio de salud, imposible. No tengo idea, no soy doctora, no, o sea, no es mi expertise, o sea, no puedo darte quizás o explicarte una data de un área en el cual yo no trabajo. Entonces, y aquí viene un tema del zapatero a tu zapato y parte de la comunicación, y quizás por eso muchas personas piensan que la comunicación es un tema muy por encima cuando realmente tiene una preparación. Si yo tengo un vocero de un gobierno o de una empresa, ese vocero tiene que tener un alineamiento con su marca personal, tiene que tener un alineamiento coherente también de las cosas que predica. Yo no puedo hablar en una campaña de bienestar animal cuando yo soy partícipe de los toros.
¿Por qué? Porque mando un mensaje que no es el adecuado. Entonces, ¿por qué? Porque las personas que son rescatistas, la mayoría de personas odian o no están alineados con las corridas de toros, porque lo ven obviamente como un tema también pues de maltrato. Entonces, aquí es súper importante mirar estas recomendaciones justamente en el tema de las vocerías, de que esta parte coyuntural de cómo tienes que tener tu huella digital súper bien puesta, de que tengas también esta conciencia de tener una reputación clara y que seas coherente, eso es lo que hace mirar porque la autenticidad es algo que ahorita en las organizaciones y los consumidores están buscando de sus marcas y de los voceros. Sí, realmente hoy en día hay mucha gente que está trabajando en su marca personal y en su marca profesional, pero no implica que porque lo estés haciendo eres infalible, vas a fallar. El tema es poder descifrar en qué cosas puedes meterte a opinar, a hablar, a considerarte experto y en cuáles no. ¿Por qué? Porque antes era muy fácil, como se decía, bluff, ¿no? Antes era muy fácil palabrear, antes era muy fácil decir, ah, es que yo soy experto en equilibrio de energía cuántica orientado a las organizaciones disruptivas. Me invento, que se escucha lindo. Me encanta. Eres muy buena para esos nombres. El que quiera comprar, ahí está el nombre para eso. Ya, y resulta que me vendo como una experta y pues sí hay alguien que es experto en el equilibrio, este es el modelo cuántico en las organizaciones disruptivas. Y sale que me pide certificaciones, me dice que donde he trabajado, que los proyectos que yo digo que son, no son así y muestra evidencia. Antes tú podías ir por el mundo y decir soy experto en algo y nadie te contradecía. Hoy realmente tu competencia no está en una ciudad, no está en un país, realmente está en lo digital y no hay fronteras. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, sí hay que considerar cuando nosotros aceptamos un cargo, un trabajo o un cliente, porque quizás es un cargo momentáneo y luego si tienes algún problema recuperarte, te cuesta tiempo, Así te es. cuesta tiempo desconectarte, te cuesta tiempo generar huella digital y además que la gente que hace comunicación, nosotros que somos comunicadores o que somos periodistas o los que estamos en relaciones públicas, sabemos a lo que nos enfrentamos, sabemos que en el momento que te conviertes en vocero o asesor de alguien, tienes dos opciones, o lo haces desde el punto de vista técnico y hablas con la persona que te contrata y le dices, mira, cuando yo no estoy de acuerdo, te voy a decir que no estoy de acuerdo, y si doy indicaciones y ustedes no las siguen, pues hasta ahí llego, que es una forma muy dura y muy directa de asumir una estrategia, pero también hay otros que llegan como a conciliar y a negociar, y a veces negociar y conciliar cuando está vinculada a la comunicación pública o política no es tan sencilla, porque tienes que recular a veces muchas cosas que tú has dicho, porque tienes que parecer un poco más conciliador, porque a la larga la política es el arte de conciliar o de negociar, ¿no? Y a veces tienes un poco que retroceder en conceptos que quizás has emitido. Entonces tienes que analizar muchos puntos de vista, pero te deja una gran experiencia y una gran enseñanza, sobre todo para aquellas personas que no quieren dedicarse a la comunicación política, pero que ven ahí un reflejo de cómo estar preparados cuando se dedican a la comunicación corporativa. Y al final, la última enseñanza, la número 7, porque hablamos de la 6 que dice hoy te puedes convertir en un meme, que puede hacerte ese meme, puede hacerte cercano, te puedes hacer viral, todo el mundo te puede seguir, todo el mundo le va a encantar ese meme y va a decir, ah, mira, es la chica del meme que dice que tanto se esfuerza, me invento. Pero también puede ser que te hagan un meme y que con ese meme tu reputación caiga a pique porque se burlan de tu actitud, de tus conocimientos, etcétera. Entonces, debes estar consciente de esa cuerda floja en la que estamos hoy en día. Y el séptimo es que debes escuchar a tus públicos, a tus audiencias y a tus seguidores. Y sobre todo, esta escucha debe ser estratégica, debe ser una actividad estratégica, debe ser una actividad que no es reactiva y también interpretar muy bien lo que estás escuchando, porque sí es cierto, el panorama digital, el mundo de la opinión hoy está integrado por lo que se dice en redes sociales, lo que se dice en las plataformas como WhatsApp, lo que pasa en la calle, lo que dicen los medios en sus plataformas tradicionales, lo que dicen los medios en sus plataformas online y lo que dicen también todos estos otros líderes de opinión y creadores de contenido que quizás no los tienes bajo el radar. Resulta que en las próximas elecciones van a votar muchos jóvenes y todavía tú no sabes cómo los jóvenes se informan sobre los candidatos. A lo mejor sí lo siguen en TikTok. A lo mejor ven candidatos que están en TikTok bailando y les parecen ridículos por la edad. ¿Me explico? Y se burlan. Sí, se pueden hacer conocidos, pero ellos los ven como ridículos.
o a lo mejor se ponen a analizar cuántos votos tienen en la cara los candidatos y hacen un reto sobre eso. Y Y nosotros eso no lo tenemos ni en el radar, ¿me entiendes? sí, y sabes que algo importante que hay que mirar aquí es que mucho más allá de que tú salgas en todas las redes sociales y te pagues los megas de que te hagan las marcas, hay una cosa que mirar. Los jóvenes ahora se informan, los jóvenes ahora investigan, los jóvenes ahora averiguan. Entonces es súper importante realmente pues mirar de que todos los contenidos van a tener un impacto o positivo o negativo con tus clientes, con tus consumidores o con los seguidores de comunidades que tú quieras tener. Sí, ¿no? Y a veces tú no sabes cuándo un contenido que comparte puede inspirar a alguien, puede ofender a alguien o te puede generar un nuevo, un contrato quizás, ¿no? Y son cosas es muy delicada la línea hoy en día entre la admiración, el acoso digital y el bullying y hay que saberlo interpretar, ¿no? Y pues quizás esto es también una lección que nos deja la renuncia de esta primera ministra, porque tú puedes ver cómo en 45 días la reputación de alguien que fue vista como la esperanza de un país se puede venir a pique por no reconocer sus fallas, por no renunciar a tiempo, porque, ojo, también hay que interpretar algo. Cuando tú estás en una crisis tienes dos salidas y tienes que saberlo analizar. ¿Vale la pena seguir luchando o mejor renuncio para tener oxígeno y después regresar fuerte? Y en ocasiones, en muchas ocasiones, hay reputaciones que se salvan cuando saben en qué momento tienen que salir, oxigenarse para luego renacer. Pero lamentablemente a veces hay gente que no sabe irse y quiere luchar hasta el final y resulta que luchando hasta el final lo que haces es desgastarte. Lo más complicado a veces es dar de entender eso a los voceros o las personalidades. Es como decirle, ¿sabes qué? Te equivocaste. O sea, aquí el manejo de crisis es permitirte que luego de 5 años regreses, pero a la gente a veces no le gusta escuchar eso. Quieren es, me equivoqué, ya, manéjame la crisis. Y que todo sea mágico. No, Así o sea, es. te equivocaste. Aquí la mejor manera es ayudarte a salir casi que por la puerta grande para que puedas regresar, ¿no? Porque hoy en día el gran problema es que muchos agotan sus posibilidades y no van a poder regresar, ¿no? No van a poder regresar como ellos Así es. quisieran. Ahora sí, cuéntame, quisiera un poco mirar, si te parece bien, si compartimos un poco lo que fue esta entrevista que la conversábamos ayer un poco acerca de lo que pasó acá. Vamos un poquito a analizar el lenguaje corporal, eh, qué hacer, qué no hacer, y básicamente es un poco el hecho de mirar cómo es la comunicación, ¿no? O sea, cómo cuando tú eres vocero o vocera de un gobierno o vocera de una empresa, Te hay voy a muchas poner en cosas. pantalla para que tú hables, hasta eso yo busco el video y lo pongo, pues no voy a estar así. Perfecto, tranquila. Es súper importante mirar de que todas las vocerías que de nosotros tenemos que trabajar, tiene que tener siempre un contexto de toda la información de lo que nosotros vamos a transmitir. Ahí no está nuestro nombre, no somos como nosotros, sino más bien es el nombre de la empresa que nosotros estamos representando o es el nombre del proyecto o de la institución con la que yo estoy trabajando. Entonces, es súper importante siempre marcar este espacio, siempre marcar esta situación donde nosotros podamos empezar a generar pues contenido de valor y lo que yo quiero transmitir a mis públicos. Y una de las recomendaciones primero que se da es que el vocero tiene que primero tener reputación de lo que está hablando, segundo, tiene que estar súper informado de lo que va a hacer, súper informado de lo que va a transmitir, muy informado también de lo que quiere compartir, porque no hay, los errores no se perdonan en este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque tú estás dando información, ¿ok? De una situación que está teniendo la empresa a la que representas o el gobierno al que representas. Y sobre todas las cosas también el rol del periodista, el rol de la persona que entrevista, tiene que ser lo más ético posible en el aspecto de qué pregunto, qué no pregunto y hacia dónde voy a llevar también esa respuesta. Quiero una respuesta para lastimar quizás a la entidad a la que estoy entrevistando o quiero una respuesta para que la gente sepa lo que se está haciendo, porque también hay esos dos lados. Entonces, justamente vimos esta entrevista, ya estamos justamente, que la dio, fue en Ecuavisa, que es un canal acá en Ecuador que tiene, pues creo que si no me equivoco, el noticiero más visto en las mañanas. Y esto lo hizo Lenin Artieda, que es un periodista de muchísima trayectoria. Hay que reconocer, Lenin lo ha reconocido mucho por sus trabajos de investigación, de comunicación, y viene de una familia
de periodistas muy reconocidos en el país. Y aquí el rol del periodista realmente fue, la verdad es que Lenin fue bastante suave con el invitado, algo que no se lo ve con entrevistas políticas, donde es súper incisivo, donde es súper frontal, donde te saca los temas. Y aquí está, pues, obviamente, nuestro nuevo secretario de Comunicación, que es Andrés Seminario. Hay que mirar también, pues, obviamente, el componente del vestuario, acorde justamente, pues, con el cargo, la formalidad. Y algo que llamó mucho la atención es la información que él lleva justamente en una tablet. No sabemos qué información habrá llevado, pero sí me gustaría que pongamos esas respuestas. ¿Te acuerdas que veíamos ayer? Justamente la entrevista se dio para un poco comentar. ¿Cuánto tiempo tiene Andrés de secretario de Comunicación? Creo que 2 semanas, ¿verdad, Sonia? ¿Te Semana y acuerdas? media creo que tiene el pobre, tiene semana y media en el cargo. Y lamentablemente, ¿yo por qué digo el pobre? Porque realmente el cargo de vocero es casi que el punching ball del gobierno, ¿no? Tú estás Exacto. ahí y estás para dos opciones, para recibir los golpes y también para moderar en las ruedas de prensa o cuando das la cara como parte de vocero para un poco ser el semáforo rojo o verde para ver cómo se dan las preguntas y las respuestas como soporte y también como estratega. Ojo, que hay dos tipos de Exactamente. personalidades. Y eso es lo que yo quisiera que un poco tú definas, Sonia, porque una cosa es que tú tengas la estrategia. Yo te soy súper honesta, me considero muy buena estratega, pero yo no podría estar sentada en ese lugar. Yo. ¿Por qué razón? Porque para tú poder transmitir una información tan delicada como lo que es el hecho de las acciones y no acciones inclusive de un gobierno, tienes que estar empapadísimo con todo lo que pasa y con todos los sectores, porque hay una realidad. Uno de los puntos débiles que ha tenido este gobierno, sobre todo de Guillermo Lazo, ha sido la parte comunicacional. No se sabe lo que están pasando hay un sentir de defensa o de justificación. Tenemos lo que conversábamos y lo transmito, hablábamos ayer, no puedes decir que la salud en Ecuador está bien cuando tienes un Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a punto de quebrar, cuando tienes tantas noticias en el sector de la salud, donde hay tantas informaciones, donde circulan en redes, inclusive aquí en Ecuador se viralizó en TikTok de un perro y un gato que estaban dentro de un hospital. Eh, Tenemos ahí una frase, un comentario de Yadira Celaya que se nos junta. Yadira, es Honduras, ¿no? ¿Verdad? Siempre me equivoco el país, por favor. Me acuerdo. Dice que justamente el vocero tiene que tener expertise en el área. Sí, tiene que tener expertise en el área estratégica, tiene que tener expertise en el área también de gestión pública y si no, tiene que llevar a alguien que lo asesore, porque la gestión pública es súper complicada. Y resulta que llegas a una institución del gobierno en el mes de octubre, casi ya estamos en noviembre, quieres implementar planes, pero en ciertos países ya el presupuesto es asignado. Entonces, no puedes hacer contrataciones a no ser que sea por régimen especial, por términos de contrataciones específicas, que también tienes que blindarte porque, ojo, después de que sales el cargo, resulta que tú eres imputable y te pueden hacer una glosa. No es tan sencillo el trabajar en la cosa pública, también asumiendo toda la parte de este lío administrativo, burocrático que te cae encima. Y pues bueno, sí, y sobre todo en el caso de Andrés, junto con Andrés coincidíamos en muchos análisis que en diferentes espacios hemos hecho, en las cuales pues sí, hablábamos sobre ciertas fallas en comunicación en el gobierno. Y justamente lo rico de esta entrevista es que cuando tú eres vocero, cuando tú eres estratega sobre todo y sabes que tu vocero lo van a llevar a un medio, lo primero que le dices es, bueno, ¿qué temas te van a preguntar? Pero lo segundo que analizas es, ¿qué has opinado que te pueden hacer preguntas sobre eso? Entonces, tú vas a una entrevista como parte de tu primera entrevista como funcionario de comunicación y de cajón te iban a preguntar por qué decidiste apoyar un gobierno que antes criticabas. Segundo, si realmente sigues en esa opinión o la has cambiado, como en efecto Lenin le hizo esas preguntas en diferentes tiempos, ¿no? Para tratar de alguna manera conseguir alguna respuesta en específica. En algunos casos Andrés la puenteó, en otros realmente contestó otras cosas y en otros casos pues ya vamos a ver, él dijo pues que realmente la queja o lo que él había dicho era algo más bien conceptual
ya en general y que no habla específicamente del gobierno. Y ahora algo Tenemos... importante, sí, algo importante y antes para poner ciertas partecitas que sí quisiera que pongas esta, es súper importante también determinar que el vocero no está para defender una gestión. El vocero está para transparentar la información que nosotros necesitamos. Entonces, yo como ciudadana, en este caso estamos analizando una vocería de gobierno, yo como ciudadana que pago impuestos, que vivo en este país, ¿qué necesito de mis autoridades? Saber qué está haciendo, en qué están trabajando, en qué se están invirtiendo los recursos, qué va a pasar con las cosas que a mí como ciudadana me preocupan. Entonces, aquí el tema de la vocería tiene que ser clara, transparente y sobre todo real de las cosas que están pasando. Así que, por favor, si quieres poner esta partecita Claro, que se ya, llama... ya te voy a ponerla, voy a buscar, pero ojo, también hay que estar consciente que en el mundo político el vocero a la larga es una pieza clave en el juego del poder del gobierno. Entonces, si bien es cierto, tiene que dar información transparente, más que un vocero, un buen estratega de comunicación, en muchos casos es el que sostiene de forma estratégica la credibilidad de un gobierno y no necesariamente en función de lo que la gente quiere escuchar, sino en función de lo que el gobierno quiere que la gente entienda. El poder atar eso es lo más complicado del cargo. Déjame Es un activar desafío. déjame activar el sonido porque lo había un poco bajado. De comunicación para llegar a las distintas audiencias. Y es... Yo creo que es por ahí. Desde la expectativa del ciudadano, en donde los medios de comunicación ayudan a las distintas instancias a transmitir, a informar, para luego influir, para finalmente inspirar. Y estos han sido 3 de los 5 ejes que he planteado, Lenin, para la Secretaría de Comunicación y en general para el gobierno. Aquí, si me permites, voy a hacer una pequeña puntualización. Y es referirnos al gobierno como el gobierno del encuentro nacional. Para poder cambiar las cosas hay que identificar el problema con claridad. ¿Por qué razón, a tu criterio, Andrés, el gobierno comunica tan mal? Yo creo que es importante entender que Ecuador es un país diverso. Y al decir que es un país diverso significa que necesitas varias herramientas de comunicación para llegar a las distintas audiencias. Estos últimos... Hoy estoy celebrando mi semana en el cargo, Lenin, y podrías creer que hasta ahora no logro tener más de 50 minutos sentados formalmente en el escritorio porque es tan dinámico y se desarrollan tantas cosas a la vez en tantos frentes que si no tienes una estrategia clara y una política definida de comunicación, que es mi tarea ahora, es complejo llegar a comunicar todo lo que estás haciendo, sea en el área de salud, como el hospital de Durán, estuvimos ahí, o el ahorro real que hay en las compras de medicinas gracias al proceso inverso de subasta inversa, exactamente. O vivienda, estuvimos en Pedro Carbo entregando 134. Miren el lenguaje corporal tanto del periodista como el vocero. Políticas de Estado y tienes temas como el hincha del barrio o en cultura, en donde tienes teatros del barrio o en seguridad. Como preguntar, Andrés, ¿qué es entonces lo que se va a comunicar? ¿Cómo vas a priorizar otra vez le hace la pregunta, los temas? ¿Y de qué manera se lo va a hacer? ¿Cuál es la marca sobre la que vas a trabajar? ¿La del Ecuador del encuentro o es hora de subir un escalón por encima del eslogan de campaña? Gracias por la pregunta. Primero, no es un eslogan, es una creencia de cómo hacer las cosas. Y segundo, creo que debemos contextualizar ese encuentro en un encuentro nacional. Es el gobierno del encuentro nacional. Y tendrás también que trabajar en recuperar la credibilidad del presidente, de su palabra. En esa entrevista a la que hacía referencia anteriormente, tú reconocías que Correa y Nebot tienen más prestigio que el presidente Lasso. No lo digo yo, lo decían las encuestas en esa oportunidad. Bueno, habría que volver a medir para ver las encuestas, ¿no? Al presidente no le importan las encuestas, dice él, pero lo cierto es que tiene una baja credibilidad, una baja aceptación. ¿Sobre eso también vas a trabajar? Mira, Lenin, yo creo que debemos entender que las encuestas son como una fotografía de un instante y lo importante no es ese instante en términos de técnicamente analizar lo que está
en esos momentos que está sucediendo. Lo importante es entender la evolución. Y luego, la problemática clave en este tema en particular es encontrar el punto de inflexión. Y sobre eso es sobre lo que tenemos que trabajar. Déjame ponerte una analogía. Digamos que con tu pareja tienes algún tipo de problema que resquebraja la relación. Cuando se resquebraja esa relación, necesitas construir de nuevo el voto de confianza. Lo importante es que se puede recuperar y estamos trabajando en eso. Tú has señalado que el país... Un poco voy a ponerle en pausa porque tengo también unos comentarios aquí de Verónica. Por favor. Verónica pues nos dice que excelente tema, el lenguaje corporal es muy importante, es el que transmite confianza o a su vez rechazo. Y pues sí, un poco estamos analizando esto porque realmente es... Andrés Seminario está ahora en la postura que muchos de nosotros podríamos estar, ¿no? Hoy claro, y es importante, y es importante una cosa, y lo hacemos con mucho respeto, con mucho profesionalismo, porque realmente esto no es de personas, es básicamente, son estos ejemplos que no nos pueden pasar, porque hablábamos del lenguaje corporal, tú te diste cuenta que tienes a un periodista que te trata como, es en serio, no me estás contestando lo que te estoy preguntando, y ves al periodista constantemente mover sus está ojos. Apretando, no sé si se dan cuenta, está como que apretando y haciéndose adelante. Como, ¿qué hago? Exactamente, entonces es súper importante. Pues bueno, justamente este enlace lo hicimos desde la academia porque justamente nuestros alumnos, que son comunicadores, relacionistas públicos, son los que realmente deben analizar este tipo de videos y poder generar este tipo de expectativa. Sobre todo poder identificar cuáles son los ruidos que tú encuentras en una entrevista de este tipo, porque hay cosas que te pueden jugar mal. Les voy a explicar cuáles son las cosas que te pueden jugar mal. Te pueden jugar mal cuando tú, por ejemplo, a veces quieres transmitir mucha energía, mucho color con tu vestuario y puede ser que tu vestuario quizás a lo mejor cause ruido o no vaya de acuerdo a los colores del gobierno o a lo mejor la gente se está fijando más en eso o que los dos están vestidos del mismo color. Cuando no usas colores neutros, hasta esos detalles la gente se fija. Lo segundo, que muchas veces puede parecer que cuando tú llevas algún tipo de implemento que te ayude como un soporte, como en este caso la tablet, ¿no? que lo llevas, que puede hacerte parecer como alguien dinámico, que tiene muchos recursos, multimedias, visuales para poder llegar más a la gente, se convierte no solo en un distractor, sino que también se convierte en tu talón de Aquiles, porque en algún momento estás acordándote de lo que tienes ahí, entonces dudas, gagueas, coges la pantalla, pasas la hoja y resulta que se convierte más en el centro de atención la tablet que en lo que tú tienes que decir y no te da la confianza o no se te ve tan empoderado de tu espacio, que realmente en televisión el espacio que te dan es muy corto a nivel del encuadre de la cámara, ¿no? Y en este caso, como vimos, sobre todo se nota la incomodidad cuando te preguntan sobre tus posturas y sobre tus opiniones respecto a ahora un gobierno que representas, porque es incómodo, porque tienes ahí que asumir dos cosas, o te sostienes en lo que dices y dices por esta razón, justamente vieron en mí la persona que puede gestionar la comunicación desde una postura crítica, independiente, que hubiera sido una muy buena respuesta, ya está ahí, no tiene que justificar lo que él decía antes, él se tenía que mantener, o quizás la otra postura que él asumió, ¿no? Un poco explicar y poner en contexto y quitarle el peso de la crítica, pero se nota que quizás no estaba tan cómodo y por eso un poco la duda, un poco el gagueo, el decir que no fue un tema general, sino un tema de concepto. Es muy difícil cuando en una entrevista te consultan temas que forman parte de tu conocimiento personal, ya no es la parte técnica, ¿no? Sino que tu opinión, tú dijiste esto, tu postura. No es lo mismo opinar, por ejemplo, que nos digan, qué interesantes son las redes sociales, ¿tú opinas que son a favor o en contra? Y tú te explayas desde el punto de vista de la técnica, pero si alguien viene y te dice, oye, pero he visto que en tus redes sociales publicas muchas cosas de amor y de desengaño, entonces no es tan así que separas la vida personal profesional. Si alguien te pregunta así, te aseguro que por un segundo uno gaguea, ¿no? Así es. Porque estás mezclando la parte técnica con la parte de la opinión, quizás no lo has ensayado. Pues bueno, aquí tenemos lo que nos decía Verónica, también lo que nos dijo
Yadira, no sé si quieres que ponga un poquito más en la entrevista y luego también tú Por explicas favor, algo. sí, sí. Aquí vamos. Déjenme subir. También por la exageración de la crisis de la falta de empleo, de la crisis de la falta de medicinas, que son cosas que afectan y que golpean al ciudadano todos los días. esa mirada jovesiana del mundo, es decir, que todos los seres humanos somos malos y buscamos hacerle el mal, hacer daño a los demás, viene construida, es una narrativa, se construye por la realidad, sí, pero también por la exageración, exacerbación de algunos medios de comunicación que lo que hacen es caer en el catastrofismo. De hecho, Lenin, en el mundo, no solo en Ecuador, y no lo digo yo, lo dice el Reuters Institute y lo dice el Edelman Trust Barometer, el consumo de contenidos noticiosos en el mundo está disminuyendo. ¿Y por qué está disminuyendo? Porque la gente ve menos noticias en todos lados. Simple, porque no quieren vivir este mundo tan catastrófico. O porque no quieren verse en el espejo, ¿no? No tiene nada que ver por ahí. No, yo no creo en esa tesis de que los medios son el espejo de la sociedad. No total, pero sí parcial. Los medios nos inventan las cosas. El tema pasa no por las cosas, el tema pasa por cuál es la perspectiva que le das a las cosas. Se acusa al gobierno de ser reactivo, Andrés, de estar concentrado en hacer un trabajo, pero no en comunicarlo. ¿Cuáles son esas estrategias que vas a implementar para convertir al ejecutor en el que propone y no únicamente en el que reacciona y se defiende? 5 ejes, Lenin, que los comenté el día de la posesión. 5 ejes: escuchar, dialogar, informar, influir e inspirar. ¿Debe continuar siendo el presidente el principal vocero del gobierno? El presidente es por naturaleza el principal vocero del gobierno. Pero el no tema debería es ser el que, único, ¿no? a eso voy, es que hay otras vocerías que son importantes compartir y que son importantes poner en la opinión pública, que construyan opinión, que construyan el diálogo, ¿no? Porque al final del día, Lenin, este tipo de ejercicio, por ejemplo, el que estamos teniendo tú y yo en estos momentos, no es otra cosa que construir un diálogo, una conversación. Y en ese sentido, creo que la creencia más importante que debemos considerar es que y no que esto sea una discusión, porque no la es, pero un moralista francés decía: el objeto de toda discusión no es el triunfo, es el progreso. El que estemos conversando nos permite encontrar puntos de consenso y puntos de disenso, y está bien, no tenemos por qué coincidir en todo. Tus antecesores, cuando salieron de sus cargos, señalaron que no había plata para comunicar, que dentro del gobierno hay un grupo cercano al presidente y el mismo presidente que le hacen demasiado caso a lo que se dice en redes sociales. ¿Vas a cambiar eso? Ecuador no son redes sociales. Están ahí una parte de la población representada, sí, efectivamente, están ahí, por ejemplo, jóvenes en Twitter, por ejemplo, líderes de opinión en Twitter, perdón, jóvenes en TikTok, líderes de opinión en Twitter, pero eso no es todo el Ecuador. Sí, y este proceso de diálogo, perdona que te interrumpa, este proceso de diálogo del que te hablaba, es absolutamente incluyente. Empieza por el gobierno como concepto, empieza desde el gobierno nacional y creo que el haber logrado, por ejemplo, en las mesas de diálogo 218 acuerdos, que son el punto de partida para otras cosas, lo que hemos hecho es desarrollar. Yo creo que aquí hay un par que me gustaría que haga Sonia así, ¿no? para un poco. Hay una cosa importante que no puede pasar nunca en las vocerías, y es que no puedes mezclar tanta información. Aquí hay un tema importante que decía Lenin Artieda, justamente del hecho de que él repreguntó y repreguntó de una manera tranquila, de hecho, ¿qué pasaba? No increpó nunca al vocero. Y sin embargo, el vocero se iba por la tangente, sin dar una respuesta específica del tema. Y un tema interesante también es juzgar un oficio como el periodismo, como los medios de comunicación no son, cuando realmente la gente
la televisión nunca va a desaparecer, los medios de información nunca van a desaparecer, porque esa es la función de un medio de comunicación, informar, transmitir. Y la otra cosa es que no puedes tampoco justificar con nuevas cosas. Si hay un éxito en una mesa de diálogo o hay un éxito en determinado lugar, creo que hay en alguna parte de la entrevista se dice acerca de que se increpaba sobre el tema de salud y dijo, pero se inauguró un hospital. Ok, pero somos 11 millones de ecuatorianos. Entonces, es como que, y también es entender que el vocero tiene que conocer y saber qué tipo de periodista le va a entrevistar, si lo va a increpar, si le va a sacar esto, si es aliado de gobierno, si no es aliado de gobierno, si me quiere, si no me quiere, si me va a juzgar. ¿Por qué? Porque es como poner una carne en asador y no sabes qué tipo de fuego te va a tocar. Entonces, un poco era que quería eso. Sí, y ojo, que aquí también les voy a compartir un poco lo que estaba hablando, pues en este caso, el vocero. Sí, por favor, dice Yadira, no sé qué cosa, dime Yadira de qué cosa, sí, por favor. Y les voy a compartir, porque ustedes ven que en la entrevista el vocero menciona dos elementos interesantes. Y yo les quiero hablar de estos porque los conozco a fondo y porque me encantan. Uno es el reporte del Reuters Institute acerca del nivel de consumo de las noticias. Esto es un análisis, un estudio que se realiza cada año. Y realmente la tendencia desde el 2018 es que a medida que pasa el tiempo, la fuente de información de las noticias está más en los espacios digitales que en las plataformas tradicionales, y eso es normal. También que el nivel de confianza en las noticias o cómo se dan las noticias descendió mucho. Se recuperó un poco después de la pandemia, ojo, porque la gente estaba en la casa, pues, y los medios eran casi que los únicos que confirmaban la información, pero todavía sigue de cierta manera lastimada. Y les voy a poner aquí, es interesante, este estudio ustedes lo pueden revisar, está en internet y cada año ellos lo realizan, sale publicado en diferentes idiomas y encuestan a 93,000 personas de diferentes países. Y hay varios temas. En una casa, y sobre todo lo interesante es que te dice cómo los jóvenes consumen información. Y ojo, yo creo que aquí sí hay que diferenciar. Por supuesto que los jóvenes van a consumir información en las plataformas digitales y en otros tipos de formato. Pero ojo, que hay que tener claro algo. Los jóvenes consumen esta información que demuestran creadores de contenido sobre lo que está pasando en su realidad. Pero estos creadores de contenido, ¿qué hacen? Crean este contenido con la base de información de medios o de noticias que ellos ven en otras fuentes primarias. Y eso también lo analiza el discurso, porque no es que los jóvenes hoy en día no les interesan las noticias, no, sí les interesan las noticias, pero están viendo noticieros en TikTok, están viendo resúmenes microinformativos o shorts en YouTube, o están viendo quizás Reels, o están viendo otro tipo de formato noticioso que quizás las personas de arriba de los 50 años ni siquiera lo entienden. Pero si tú hoy en día analizas, un joven hoy en día está más informado sobre la actualidad noticiosa de lo que nosotros estábamos. ¿Por Sí. qué? Por la simple razón que nosotros nos levantábamos a las 6 de la mañana y teníamos que ir a ver el periódico. Hoy en día el joven revisa su cuenta en Twitter, y sobre todo porque hay que identificar que los jóvenes actualmente se identifican mucho con causas y quizás no les interesa saber cómo está la economía o no les interesa saber cómo está el tema de los impuestos en el Ecuador, pero sí saben el tema de las causas y buscan información referente a sus causas, y eso los hace mantenerse actualizados. Entonces, no es que los medios de comunicación no existen dentro del mapa de conocimiento de las personas. Existen como fuente primaria, nosotros vemos ahí la información, creamos contenido que luego se transforma en un meme, se transforma en un en vivo en TikTok, se convierte en un reel, y es ahí que la gente accede a esos contenidos, ¿ya? Entonces, este es un poco el Digital News Report del que hablaba el secretario de Comunicación, en donde dice en qué periodistas se fijan las audiencias y por qué, que es algo muy interesante. Podríamos hacer otro programa analizando estos temas, porque justamente habla que hoy en día como justamente esta hegemonía que tenían los medios fuertes, que la gente más seguía, ahora se ha visto un poco dinamitada por el hecho de que no solamente los medios están en espacios digitales, también están los periodistas. Los periodistas tienen su marca, su pluma fuerte, y la gente los sigue a través de sus propios perfiles. Pueden ser freelancers, pueden trabajar de planta en un medio,
pero la gente lo sigue, ¿no? Por ejemplo, yo soy comunicadora, escribo para algunos medios y la gente que le gusta mi estilo me seguirá a mí si yo escribo en un medio A o un medio B. Y esa es la tendencia que está en el mercado actualmente. Entonces, por eso aquí habla acerca de cómo estas plataformas tecnológicas han permitido que reporteros, que influencers y figuras políticas tengan sus propios espacios de opinión y comunicación que generalmente también hacen que el mundo esté conectado. Y otra cosa de la que habló Andrés Seminario, que fue el barómetro de confianza de Edelman, que también es un estudio que se realiza cada año, justamente analiza el nivel de confianza que tienen las organizaciones y las instituciones en la gente. ¿Qué cosas han bajado? Pues han bajado los niveles de confianza en los medios tradicionales, en los medios informativos, en las empresas como tal, porque ahora se cree mucho más en las personas y en aquellas empresas que tú identificas u organizaciones que tienen una causa. Aquí tenemos a Verónica que nos está opinando. Y bueno, le pongo la opinión de Verónica y nos tapa, pero ahí está, léesela, Yuli, porfa. Perdón, estaba con el micrófono. Incluso hay muchos jóvenes que han creado páginas de noticias súper interesantes, como tú dices, Sonia, apoyando a causas y poniendo el pecho a las balas. Muchos jóvenes estuvieron en las calles en las personas indígenas y transmiten en vivo lo que estaba pasando. Eso llama la atención, que causa reacciones en los públicos. ¿Sabes que hay una cosa interesantísima con lo que dice Verónica? Es que este fenómeno, y lo vamos a analizar en otro espacio porque ya estamos con las 12 del día, Sí. es ¿Tienen como ustedes que ir a comer o ir a cocinar? No sé cómo se están como, adaptando. como las herramientas digitales ayudan a crear nuevos voceros, nuevos comunicadores, nuevos transmisores de información. Cuando fue el paro nacional en Ecuador, los medios tradicionales no transmitían muchísimas cosas que nos logramos enterar porque tenías 5.000, 6.000, 8.000, 10.000 personas conectadas de jóvenes que constantemente están hablando Creadores de de temas contenido, ¿no? coyunturales, generadores de contenido, exactamente. Entonces, y era información con data, dónde estaban, transmitiendo, entrevistando a todos, dándole voz, que eso hace el periodista. Le da voz a todos, entrevistaba y le daba voz al que estaba marchando a favor del gobierno, le daba voz al que estaba marchando en contra, le daba voz al ciudadano de pie. Entonces, ¿y qué era lo que pasaba? Ellos generaban esta información y la gente se volcaba precisamente a estos lugares porque tú te metías a las páginas de los medios tradicionales y en Ecuador el único medio que transmitió un poquito más cercano de los medios tradicionales fue RTU. RTU fue el único medio que tenía una constante situación de contenido y vamos a invitar, te voy a hacer la propuesta para ver, BN Periodismo, Wambra Digital, estos chicos jóvenes que están en estos medios, ellos fueron los que constantemente transmitían, vamos a procurar estar con ellos para que les cuenten un poco esta experiencia de lo que ellos hacen, porque es interesante mirar cómo realmente ahora los jóvenes están buscando la información. Así que, señor secretario de Comunicación, sí, los jóvenes se están informando todo el tiempo. Busquemos la forma en que integrarlos, busquemos la forma de hacer una gestión comunicacional eficiente, transparente y sobre todo el hecho de preparar muy bien a los voceros porque es una deuda que realmente desde de la parte comunicacional del Estado nos están debiendo a todos. Sí, ¿no? Y también entender que en este momento, si tú te dedicas a la comunicación política, a la comunicación pública, debes entender que las estrategias se hacen, pero de forma microsegmentada, que tienes ahora medios propios, medios ganados, tienes medios compartidos, que no solamente tienes que pensar en lo que dice el medio, sino en lo que la persona común, cómo va a transformar esa noticia en un GIF, en un meme y la va a compartir en un grupo de WhatsApp, porque hoy en día si bien es cierto, existe desconfianza respecto a cómo comunican algunos medios de comunicación la información, no es menos cierto que cuando ocurre algo, todos igual recurrimos a la página web o a la cuenta en Twitter de un medio de comunicación para saber que si es verdad o es mentira. Entonces, no es todo tan blanco y negro. Y lo que ocurre es que hoy, cuando tú organizas un evento o organizas alguna actividad, si no tienes un equipo que transmita en vivo, que te genere y produzca contenidos para hacerlo multiplataforma,
realmente el que está perdiendo en la estrategia de comunicación eres tú. No puedes decir, ay, es que nadie se enteró porque no vinieron los medios. Realmente que los medios no vayan a un evento no implica que un medio no se conozca o no sea público. Realmente esa es solamente una pequeña arista. En muchas ocasiones los medios se refieren a un evento cuando ven que ese evento generó mucho ruido o mucha creación de contenido propio en redes sociales. Y creo que esa es la vuelta creativa que hace falta que la gente lo vea. Es parte de la comunicación, del nuevo tipo de comunicación que ahora se hace. Es parte de las relaciones públicas digitales, pues cosas que nosotros analizamos aquí. Le apago el audio porque hoy ha sido el día en el que pasa el del gas, el perro y el gato. Bueno, me ha encantado muchísimo realmente que podíamos podido hacer este análisis y sobre todo lo más importante de todo esto es el hecho de que nosotros podamos evaluar, nosotros podamos analizar cuáles son los errores y los aciertos y los desaciertos. Algo importantísimo que Sonia decía es que la comunicación es tan, pero tan generosa en lo que puede dar justamente en esta profesión, porque tú puedes ser un súper buen estratega, pero al final no eres muy buen vocero, o puedes ser un súper buen vocero y no eres un gran estratega, o puede ser, yo personalmente te lo digo, o sea, en mi caso personal me considero, soy muy buena hablando, pero quizás para escribir me demoro más, tú eres magnífica escribiendo, o sea, a ti te dan un tema y tú haces arte con la escritura, lo analizas, no se te escucha. En cambio, no se te escucha. En cambio, que no digas eso porque después me piden muchos temas. Que te pidan. Pero Sonia es impresionante. Sonia tiene una idea y haces un análisis completo. O sea, para a ti el escribir se te hace mucho más fácil. A mí se me hace mucho más fácil hablarlo y analizarlo. Hablando, te he transmitido con la voz todo lo que he estado escribiendo y estoy leyendo el artículo que estoy escribiendo. Tengo 4 líneas, pero aquí he dicho todo. Entonces ya que aquí voy a ver la grabación y saco mi artículo. Pero cada persona tiene un don diferente en el área comunicacional y eso es lo que siempre les invitamos con estos temas. Quizás la vocería no es lo de uno, quizás es mucho más la estrategia o el hecho de ordenar los temas el manejo de crisis no el es... manejo de crisis no es para todo el mundo, exactamente, el manejo de crisis, Sonia y yo que hemos trabajado en eso y nos consideramos bastante especialistas en ese tema porque la expertise no te llega nunca, simplemente tú te especializas constantemente porque estás aprendiendo, pero aquí es súper importante mirar eso, o sea, buscar y analizar en qué está fallando los comunicadores, buscar y analizar en qué están fallando las organizaciones, porque los comunicadores estamos para eso, estamos para guiar. Y si se va a enfocar en un tema, enfóquese en ese y sea el mago de ese tema, porque a nosotros no nos van a ver hablando nunca de otros temas que no sean la comunicación, porque es nuestro mundo, es nuestro eje, es lo que nos da de comer y lo que nos da de vivir, así que es súper interesante ese análisis y por eso se lo quiso topar en este momento, precisamente para mirar qué fallas y agradecemos también pues los aportes que la gente que nos ha estado viendo lo han hecho en este programa. Justamente hemos hecho este tema muy especial dentro de la página de la academia porque son temas que vinculan mucho la actividad profesional, la actividad de los comunicadores, de la gente que está estudiando relaciones públicas y que a veces no tiene dónde consultar esos temas y que no nos damos cuenta que en el día a día, en el noticiero, en lo que pasa en la crisis de cada país, realmente están en las aulas de clases para nosotros los que hacemos comunicación y que de cierta manera muchas veces tendemos los puentes, movemos los hilos y la gente no se da cuenta y es mejor que no se den cuenta cuando hacemos bien el trabajo. Y pues sí, desearles que pues tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Prometemos mandarles la convocatoria de evento con mucho tiempo de anticipación para que ustedes lo puedan revisar. Va a quedar la grabación ahí y pues Yuli tiene de tarea escucharla para luego poder escribir su artículo y publicarlo en el blog de la academia, porque si no, tas. Ya sabe que tiene que escribir. Si no, tas. Ahí está. No, pero, estaba viendo, hay una modalidad, creo que la hace Yus Pincay, que la voy a invitar uno de estos días, porque Yus fue también una de mis invitadas. Claro, la conozco. Podcast, que ella hace su editorial hablado. Y yo vi Por eso. Favor, y yo dije, le voy a decir a Yuli que haga mejor los editoriales hablados. Tú sabes que yo veía la posta. Algo que me encanta esta dinámica de los, me encanta, o sea, yo creo que cuando yo vi eso y te lo iba a contar justamente, vi que hay editoriales que están subiendo en el Instagram hablados. De hecho, Vistazo también lo está haciendo, justo porque, claro, yo siempre digo, hay muchos que se nos da más hablar que escribir, pero lo vamos a hacer mejor hablado. Aprendizaje de hora. Analizando el vocero.
sea, no te preocupes, hazlo hablado, pero hazlo. Y pues sí, y ojo, que también para ya concluir y con un tema bastante interesante que lo dijo Julie, que se los quiero poner como reflexión personal, es cierto, escojan a aquellos que les gusta, aquellos que les apasiona. Aquí vamos a hacer un link entre el tema de marca personal, reputación y relaciones públicas, porque a la larga todo está unido. Pero cuando uno encuentra un tema que le apasiona, que le gusta hablar, se le da muy fácil escribir, comentar, buscar ejemplos o analizar en la vida diaria, realmente ahí ustedes van a encontrar la diferencia, van a encontrar dónde especializarse y van a encontrar en dónde poder generar un aporte o ayuda a las demás personas, ¿no? No siempre es fácil, siempre están las cosas cambiando, sobre todo en comunicación hay nueva información, hay más temas de tecnología, hay más información cada vez mucho más rápida, los temas quedan antiguos, es decir, ayer me pasé escribiendo sobre Liz Truss y ya ella renunció, es decir, ya mañana ya nadie se acuerda de ella, porque ahorita todo el mundo está pensando si Boris Johnson va a regresar a ser presidente. Sí, ¿no? Entonces, ocurre que el mundo está muy acelerado, que las tendencias también están cambiando y migrando muy rápido. Entonces, lo que ahora tenemos nosotros que ejercitar como comunicadores, como consultores o como expertos es esa facilidad de subirte a la ola, crear contenido y luego bajarte, no quedarte enganchado. Y eso es lo más difícil, ¿sí sabes? ¿Por qué? Porque tú te gusta el tema, te apasionas, entonces empiezas a investigar y ya cuando lo vas a entregar resulta que ya no es el tema, ya estamos en otra noticia y tienes que ver cómo lo actualizas. Entonces, lo más difícil hoy en día es justamente eso, ver el tema, escribir, generar contenido, escribirlo, compartirlo y vamos al siguiente. Porque si no, te quedas enganchado y al final del día no produces contenido para tus redes ni para tu marca porque estás enganchado todavía en el primer tema, en el quererlo hacer maravilloso y no generas nada. Se los cuento, se los digo por experiencia propia. También a veces a mí me pasa, por supuesto. Entonces, ¿qué les parece? Nos vemos el otro viernes. Cerramos y nos vemos el otro viernes con más temas aquí en Tablero Digital. Gracias, querida. Nos quedamos aquí un rato. Ok, chao.